Su abogado en casa llega para que hablemos de historia. Trámites judiciales. La Constitución. Derechos y deberes. Y para responder a sus inquietudes. Su abogado en casa, con José Luis Rosso y Fernando Reyes. Cordial saludo, hoy en un nuevo capítulo de Su abogado en casa. Hoy tenemos la compañía muy grata y muy especial de Daniela Casallas, muy conocida por todos ustedes, que para el día de hoy nos acompaña en este capítulo de Su abogado en casa. Daniela, bienvenida. Nuevamente. Hola Fernando, muchísimas gracias. Hoy le quité el puesto solo por hoy, ¿no? Ya el otro programa viene don José Luis a acompañarlos a ustedes, pero bueno, hoy para nuestro abogado en casa del día de hoy, pues los voy a estar acompañando con temas muy chéveres. La verdad, creo que hoy cuando revisé los temas que íbamos a hablar, yo dije, bueno, este programa va a estar muy interesante para compartir esa información tan importante con toda la comunidad soposeña. Te cuento, Dani, que en el programa pasado resolvimos algunas dudas de la comunidad. Entonces hablamos de 4 temas y resulta que el programa llamó la atención ese formato y pues nos han hecho nuevas preguntas puntuales y entonces hoy vamos a tratar 4 temas que la comunidad nos ha pedido, que son muy puntuales pero que son muy importantes y vamos a señalar cuáles son esos 4. El primero, vamos a hablar del contrato de prestación de servicios, porque hay muchos que estamos por prestación de servicios. Exactamente. Claro, para contrato de prestación de servicios y su diferencia y las consecuencias frente al contrato laboral. Ah, ok. También vamos a hablar del cambio de nombre, porque las personas tenemos derecho a cambiar de nombre. Ah, entonces, pues. Veremos las reglas para hacerlo. También hablaremos del proceso de insolvencia de las personas naturales. ¿Qué es eso? Pues resulta que las personas que tenemos o que tienen muchas deudas y no hay cómo pagar, pueden declararse, entre comillas, en quiebra, para que de una u otra forma puedan llegar a un acuerdo con los acreedores y reiniciar su vida crediticia y financiera. Claro, esa es una salida importantísima. Y también vamos a hablar del Internet como servicio público esencial y universal. Y ahí tengo que agregar que también es un tema muy importante teniendo en cuenta que la antena parabólica de Sopó, y esto es como una cuña, cuenta con el servicio de internet y pues bueno, importante que todos nuestros copropietarios de la antena parabólica sepan a nivel legal, pues esto también qué quiere decir. Y también Fernando quería resaltar, y como su abogado en casa lo ha dicho desde el principio, si bien se comenzaron con algunas temáticas que de pronto podían ser, lo decíamos coloquialmente, más ladrilludas, como que igual son muy importantes para que todos lo supieran. Estos temas sí o sí se tenían que tratar, pero ya entramos también más en materia interactuando con nuestra comunidad. Si ustedes tienen dudas, recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales para allí consultar y pues la idea es que desde aquí se puedan solucionar de la manera pues más chévere, digamos que más digerible posible, y así que podamos solucionar todas estas duditas que nos surgen a diario con cosas que vivimos cotidianamente. Exactamente, porque recordemos, Dani, que el objetivo de este programa tiene un objetivo social. Así Este es. no es una clase de derecho para abogados, ¿no? Sino recordarle, informarle a las personas que todos tenemos derechos. Así es. Y cómo los podemos defender. Ese es el objetivo. Y mira, también te cuento, Dani, que el programa está creciendo. Ya nos están viendo en otros municipios. Además de nuestras queridas amigas de Sopó y amigos de Sopó, nos están viendo en Gachancipá, En Tocancipá. en Huasca, Ah, perfecto. en Ubaté y Simijaca. Oh, súper. Entonces, a todos los amigos de estos municipios, un cordial saludo, un cordial abrazo, y por eso les repetimos el objetivo. El objetivo es informar cómo podemos defender nuestros derechos, cómo podemos actuar judicialmente para defender nuestros intereses, porque de pronto no tenemos conocimiento y al no tener conocimiento, pues el otro tiene ventaja. Así es. Bueno, entonces comencemos. Comencemos por el primer tema, que es muy importante, ya van a darse cuenta por qué, es el contrato de prestación de servicios. Resulta, Dani, que
Los contratos, en principio, deberían ser contratos laborales cuando una persona trabaja para otra. Un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Entonces, en principio se hablaba del contrato laboral. Y como tal, se desarrolla a través de la ley laboral, del Código de Trabajo. Okay. Entonces, Daniela, arranquemos por el primer tema que es importantísimo, como veremos, que es el contrato de prestación de servicios. Porque el contrato de prestación de servicios es diferente al contrato laboral. El contrato laboral se rige por la ley laboral, que es el Código Sustantivo del Trabajo, y la prestación de servicios se rige por el Código Civil, y eso genera unas consecuencias. Entonces estamos hablando de dos figuras. Lo que sucede es que en un inicio pues siempre hablamos del contrato laboral, ya vamos a hablar de sus tres elementos, pero muchas empresas y el propio Estado ha contratado por prestación de servicios porque sale más económico. Ya veremos por qué. Pero eso que sale más económico va en detrimento de la persona, del trabajador, del contratista. Entonces, vamos a aprender algo fundamental. Y es que cuando se habla de derecho laboral hay un principio fundamental que señala que la realidad prima sobre la formalidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que si un contrato cumple con los requisitos de ser un contrato laboral, es un contrato laboral independiente del título de la denominación que se le haya colocado al contrato. Si la realidad es que esto es un contrato laboral, es un contrato laboral. Así el contrato diga que es un contrato de prestación de servicios. La realidad prima sobre la formalidad. Eso es lo que también se llama como contrato realidad. Entonces aquí, cuando un juez vaya a conocer un contrato, revise el texto del contrato frente a lo que se realizó, las funciones que realizaba la persona y cómo la realizaba, así diga que ese contrato era de prestación de servicios, si se ve que cumplen los tres requisitos de la relación laboral, es un contrato laboral, con las consecuencias que le tienen que pagar a ese trabajador, todo lo que ganaría un trabajador bajo el contrato laboral. Entonces, los tres elementos de la relación laboral son prestación personal del servicio. Eso quiere decir que la persona presta directamente el servicio, no a través de otro, sino esa persona. Tiene subordinación. ¿Qué es eso de subordinación? Que cumple órdenes, le dan órdenes, cumple un horario, por ejemplo. Eso sí o sí está dentro de, o sea, debe cumplir un horario, digamos, estar en la oficina, o sea, esas cosas como ese es un requisito del contrato laboral. Sí, ok. Y que haya una remuneración, es decir, que por ese servicio que presta la persona le pagan un dinero, independiente cómo le digan si es salario o honorarios. Si se cumplen esos tres requisitos pilas, eso es un contrato laboral. ¿Dónde está lo interesante de esto? Es que muchas personas son contratadas por prestación de servicios y en la realidad tienen un contrato laboral. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. Las diferencias entre contrato laboral y contrato de prestación de servicios. Cuando hablamos de contrato laboral, hablamos de que hay un empleador y un empleado. Sí. En cambio, cuando hablamos de prestación de servicios, hablamos de un contratante y un contratista. Por eso a las personas que firman contrato de prestación de servicios le dicen contratista. Ya vamos entendiendo. Ya vamos, para allá vamos. A la persona que recibe en un contrato laboral, esa remuneración se llama salario. Okay. Al contratista no se le dice salario, sino se le dice honorario. Recibí mis honorarios. Okay. Si un contrato de prestación de servicios profesionales, son los honorarios profesionales. En el contrato laboral hay que cumplir un horario. En el contrato de prestación de servicios no hay que cumplir un horario, salvo que por la naturaleza y objeto del contrato pues haya que estar en algunos momentos precisos. Por ejemplo, si me contratan, soy médico y me contratan para poner vacunas,
pues tengo que estar en el horario de colocar las vacunas, no cuando yo quiera. Claro, sí. Hay unas pequeñas excepciones, pero la regla general es no hay horario. Por lo tanto, no hay subordinación en el contrato de prestación de servicios y sí en el contrato laboral. En el contrato laboral se supone que hay un jefe que te da órdenes. Haga esto, haga lo otro y cómo hacerlo. En el contrato de prestación de servicios no hay jefe. Okay. Por lo tanto, no hay subordinación. Pero digamos que sí, dentro del mismo contrato se establecen ciertas... En el contrato. Ok, ya. Pero no hay jefe. Puede haber un supervisor del contrato en una entidad pública, pero ese no es tu jefe. De acuerdo. Ya vamos a recoger todo esto porque sí. La consecuencia básica... Hay muchas preguntas claro, ya. Yo sé que la gente debe estar como, igual tienen que escribirlo en los comentarios. Por eso fue que nos lo preguntaron. En el contrato laboral, si el salario es menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hay que darle una dotación a ese trabajador, a ese empleado mejor. Hay que darle una dotación que es calzado y ropa de trabajo. Al contratista no. Pero el fondo de todo y donde digamos que hay una gran diferencia entre un contrato y el otro es que en el contrato laboral hay prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, recargos nocturnos. En el contrato de prestación de servicios no hay esas prestaciones sociales. Y aquí es de donde se cogen muchas empresas y el Estado, y cuando habla de Estado es la nación, los departamentos y los municipios que contratan por prestación de servicios, es porque ahí es cuando digo que sale más económico, porque no tienen que cancelar estas prestaciones sociales. A un contratista no se le cancelan no tiene vacaciones, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a cesantías, no tiene derecho a primas. Pero entonces el fondo de todo esto y a donde queremos llegar es que muchas veces ese contratista hace exactamente lo mismo que un empleado público o que un trabajador, que un empleado de una empresa. Un contrato laboral. Entonces, terminamos las diferencias, aunque hay muchas más, pero las básicas es que cuando se habla de contrato laboral, a una persona le pueden terminar su contrato con justa o sin justa causa y eso tendrá unas consecuencias, y es que si es despido sin justa causa, pues hay que indemnizar al trabajador. En cambio, en prestación de servicios no se habla ni de despido ni de renuncia. Se llama es determinación del contrato porque es un contrato de prestación de servicios. Entonces, la diferencia básica, fundamental y de donde se genera un desequilibrio económico es que muchas personas prestan los mismos servicios, hacen exactamente lo mismo, solo que la vinculación para unas personas, por ejemplo en el mundo público, en el sector público es a través de un nombramiento, es el secretario de algo, y al otro es a través de un contrato, pero al que es nombrado le pagan todas las prestaciones y al contratista no. Por eso muchos contratistas sufriremos, que por ejemplo los contratos por lo general de prestación de servicios terminan en diciembre y toca firmar uno nuevo en enero. Y esperaron un poquito. Y eso significa que puede haber 1 o 2 meses sin ingresos. Total. En cambio, al que fue nombrado como funcionario público o es trabajador o empleado en una empresa, pues llega diciembre y sigue trabajando en enero. Igual tiene sus vacaciones. Tiene sus vacaciones, sus primas. ¿Ves esa diferencia entre contrato laboral y contrato de prestación de servicios? La Corte Constitucional en muchas sentencias ha ordenado que el Estado debe dejar de contratar por prestación de servicios, sino exclusivamente lo necesario, porque lo que se ha demostrado en la práctica es que muchos de los contratistas deberían ser nombrados funcionarios públicos porque están cumpliendo funciones públicas. ¿Y qué ha pasado con esta sentencia? Que no han cumplido. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No es para defender, sino la razón es porque no hay recursos. ¿Pero de veritas no hay recursos o...? Bueno, ese es ¿Es otra discusión? Sí, en algunos casos seguramente no habrá, en otros casos sí habrá y se desvía esa plática.
Esa sería otra discusión. Sí. Pero entonces, creo que ya hemos entendido dónde está Sí. el cuy de la cuestión. Y es, entonces, muchos contratistas públicos y muchos contratistas de empresas privadas se van ante el juez laboral. Sí. Si es en un caso de un contratista público, ante el contencioso administrativo, a demostrar que están los tres elementos. Y si demuestran que están los tres elementos de la relación laboral, el juez va a tener que decir, aquí hubo un contrato de trabajo y no hay prestación de servicios. Y yo voy a explicar las consecuencias. Entonces, señor contratista, ya sea usted del sector público o del sector privado, piense. Si usted presta personalmente el servicio, es usted el que va y presta el servicio, no otra persona, es usted. Chuleado, ya va uno de los tres requisitos. Segundo requisito, hay subordinación, es decir, a usted le dan unas órdenes, o usted de pronto cumple horario. Ah, pero es que a mí me exigen que cumpla horario, pero eso no quedó escrito en ningún lado. Pero le están exigiendo que cumpla. Y digamos ahí, ¿cómo sería la forma para demostrarlo? Toda prueba sirve. Por ejemplo, en la alcaldía seguramente hay un registro de entrada y salida. Hay que firmar planillas o hacer, bueno, sí. Testigos. Los Fotos, otros compañeros que prestaban el servicio Claro. con él, que están en la oficina, pues los llaman a declarar y usted tiene que jurar y decir la verdad, ¿no? Ahora dígame la verdad, ¿el señor iba de lunes a viernes? Sí. ¿De qué horario? ¿De 7 a 5? ¿De 8 a 5? ¿Todos los días? Sí, señor. Probado. Sí, claro. Entonces, probada la subordinación. Chuleado el segundo requisito. Y tercero, ¿le pagaban por ese servicio? Sí. Independiente de cómo le pongan el nombre, qué honorarios, qué salario, ¿le pagaban sí o no? ¿Usted tenía una remuneración económica por prestar el servicio? Sí. Chuleado el tercer requisito. Si tiene los tres requisitos, eso es contrato laboral, independiente del nombre que le quieran poner. Por eso al principio hablaba del principio de que la realidad prima sobre la formalidad. Entonces, si al juez se le demuestra que esa persona cumplía los tres requisitos de la relación laboral, las consecuencias es que el juez en sentencia va a declarar que ahí no había un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral. Y como consecuencia de ello, pues tenía que reconocerle todas las prestaciones sociales que tenía derecho y no le pagaron. Entonces, aquellos contratistas de prestación de servicios que llevan, por ejemplo, 5 años haciendo exactamente lo mismo, y pueden demandar demostrando los tres requisitos, y la consecuencia es que le tienen que pagar todas las vacaciones, todas las cesantías, todas las primas y todo lo que tenía derecho, como cualquier otro, ahí sí, trabajador o empleado, y se lo reconocerán en sentencia. Y eso puede generar muchísimo dinero. En las empresas privadas habrá una consecuencia adicional, y es que como reconocen que hay un contrato laboral, ese contrato laboral será a término indefinido. No sucede lo mismo en el sector público, porque en el sector público a ti te tienen que nombrar. Entonces tú ingresas al sector público a través de nombramiento, no a través de un contrato. Pero entonces, sí te reconocen que existió todo esto y que por lo tanto, si la entidad tiene la posibilidad, tiene que reconocerle y nombrarlo como funcionario público. Okay. Claro, ahí hay pero que ahí, ver. Y por ejemplo, si dice no, pues le cortan. Claro, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que pasa. Entonces, muchas personas que terminan su vínculo con las entidades públicas acuden ante un abogado para que a través de una demanda se demuestre que ahí había una relación laboral y no de prestación de servicios. Y puede llegar entonces, si logra demostrar esos tres elementos, que repito, prestación personal de servicio, que hubo una subordinación y una remuneración, el juez va a decretar que a esa persona que era contratista del Estado realmente tenía un contrato laboral. Y las consecuencias es páguele todas sus prestaciones sociales durante todo ese periodo, y además puede llegar a ordenar que sea nombrado. Ok. No siempre en todos los casos, No, dependiendo. Claro, cada caso es particular, sí, pero puede llegar hasta allá. Pues, o sea, bueno, ya hay casos. ¿Y cómo se acude allá? Se puede acudir por acción de tutela, o si no, se puede acudir
ante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el contencioso administrativo para el sector público y para el sector privado también a través de acción de tutela o en un proceso laboral. Okay. Si llegamos al fondo, a la nuez, sí. interesante. Y una no, la verdad creo que muchos quedan que efectivamente y normal, o sea, creo que se puede decir igual, no solo es en esta administración, sino a nivel nacional, departamental, sí. se está por... Eso no solo Sopó, eso es en no, toda eso Colombia. Es en toda Colombia, por prestación de servicios y que muchos y muchas personas creo que pasan su vida efectivamente sin la posibilidad de poder acceder a estas vacaciones. Es como un sueño, yo a veces, y que he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, es como un sueño poder llegar a tener un contrato laboral en donde te den todo este pago que, por ejemplo, en prestación de servicios, si bien te dan este pago de salud, pues es un descuento también a tu sueldo, digamos que son varias implicaciones que a veces no son tan chéveres y pues que el ideal sería que todos pudiéramos estar por un contrato laboral. Hablaste de un punto que mira que se me quedó por fuera y gracias por recordarlo. El pago y son de los salud. Pagos, pago de salud y pensiones. Cuando eres contratista de prestación de servicios, tú pagas absolutamente todo, el porcentaje que debe pagarse por salud y pensiones. En cambio, cuando eres empleado, pagas es una parte pequeña y la otra el empleado. Entonces ahí se divide. Pero en cambio, cuando eres contratista de prestación de servicios, pagas todo. Otro costo adicional. Y hay una pregunta también, digamos que para salir de dudas, cuando se hacen contratos laborales, igual ahí también hay ciertos tipos de contrato laboral, no hay como de obra-labor. Sí. Eso sería para otro programa. Sí, efectivamente, digamos que cuando hablamos del contrato laboral, como tú dices, hay de acuerdo al objeto, entonces, contrato de obra o labor, entonces lo contrato mientras usted me construye la casa. Y el día que terminó de construir la casa, hasta llegó el contrato. Pero igual igual se le paga todo. Se le debe pagar mientras subsista el contrato. Entonces, señor contratista, si usted cree que tiene derecho a las prestaciones sociales como cualquier otro empleado, seguramente tiene derecho si cumple los 3 requisitos, que son prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. Que los vamos a poner aquí en pantalla para que estén así súper claros, porque los podemos nombrar, pero para que todas las personas lo tengan muy claro. Igual, yo sé que también pueden salir muchos cuestionamientos, pero con esto que Fernando nos ha aclarado el día de hoy, que nos ha podido compartir, creo que hemos entendido un poquito más las diferencias que tienen. De pronto también, no sé, pienso yo, puede ser como que también nos esté viendo una persona que es, ¿cómo se dice? Bueno, el que contrata, pues, como el empresario o el jefe. El alcalde. Sí, también, que pueda pensarse, no sé, esto a nivel constitucional o digamos en términos de leyes, pues que se pueda hacer para que se puedan garantizar, digamos que de manera más legítima y más legal también para todas las personas que trabajan junto con nosotros, pues todas sus prestaciones de ley que son tan importantes. Exacto, y termino con algo más que también se para nos cerrar quedaba. el primer punto. Sí. Que son muy interesantes y se nos alargan, pero terminamos rápidamente. Cuando a muchos contratistas, y cuando les diga esto van a decir, ay, sí, a mí me pasó, y no, estoy hablando en toda Colombia, llegan épocas épocas de elecciones, entonces el mandatario de turno, el ordenador del gasto, entonces los llama y les dice, usted tiene que votar por Pepito o por Juanito. Eso es un delito, se llama constreñimiento al elector. Pero entonces los amenazan diciéndoles que si no votan por una candidata o candidato específico, les va a terminar el contrato. Entonces uno se pregunta, los contratos públicos de prestación de servicios, que es un contrato público, se puede terminar así, o sea, el ordenador del gasto, el jefe de la entidad, el presidente, el gobernador, el alcalde de cualquier municipio de Colombia, de los 1.100 municipios de Colombia, ¿puede terminar así nomás un contrato de prestación de servicios? La respuesta es no. La ley 80 establece solo 4 situaciones en las cuales puede terminar unilateralmente el contrato. Y ninguna de esas causales es porque no votó por el que yo le di. Sí, claro. Esas causales básicas, fundamentales, son la muerte o incapacidad del trabajador.
Eso no está sucediendo. La segunda es la quiebra del trabajador, por la cual no puede seguir prestando el servicio, eso rara vez ocurre. Cesación de pagos, es que el señor entró en quiebra y entonces pues no paga y entonces no puede cumplir el contrato, no, eso no sucede así. O por razones de orden público. Por ejemplo, cuando aquí había lugares donde el Estado no llegaba y mandaba a la guerrilla a los paramilitares, pues si a mí me contrataban para ir a prestar un servicio allá, pues por orden público no lo podía prestar, no me dejan ni llegar al lugar, entonces pues se terminaba el contrato. Esas son las únicas 4 causales para dar por terminado el contrato. Además de que de la cláusula bilateral, y es que los dos se pongan de acuerdo. Pero esas es de los contratos de prestación de servicios públicos. Exacto. Entonces en ese escenario no es que venga el mandatario a decir, si usted no vota por Pepito o Pepita, entonces le termino el contrato. No, señor. Porque si se lo terminaría en forma ilegal, además de que el contratista demanda y gana fácilmente, ese funcionario estaría incurriendo no solo en delito, sino en una falta disciplinaria, que podría terminar con la destitución de su cargo. Entonces, pero una pregunta ahí, porque digamos que, por ejemplo, las elecciones normalmente son ¿cuándo? Ahorita ¿Cómo? en marzo tenemos unas, en mayo en marzo tenemos elección de Congreso. Congreso, sí, para recorderis. Y en mayo, primera vuelta, elección presidencial. Sí, no, pero sí, en este caso presidencial puede ser, pero cuando es, digamos, de alcaldes, entonces, normalmente son ¿cuándo? ¿En agosto? En octubre del último año. Pero entonces, y ahí, si se tiene el contrato de prestación de servicios y se establece que es, por ejemplo, hasta noviembre 31, igual... Entonces, por ejemplo, en el 2018, en octubre de 2018 hubo elecciones de alcaldes, que son los alcaldes que están ejerciendo en este momento. Y supongamos que en ese 2018 pues inicia la campaña, y por allá en marzo de 2018 llamaron a los contratistas a decirles, ustedes tienen que votar por X, no por Y ni por Z. Sí, no, pero entonces el contratista le dice, no, qué pena, pero yo tengo derecho a elegir libremente por quién voto. No, es que si usted no vota por el que yo digo, entonces le quito el contrato, le termino el contrato, le acabo el contrato. Y así los amenazaban. Sí. En muchas regiones del país. No acá. En otros lados, sí, en muchos Entonces, lados en ese escenario, las personas tienen el derecho a decir, hey, un momentico, eso es ilegal, es inconstitucional, es un delito y una falta disciplinaria. Lo importante aquí es que las personas sepan que tampoco es lo que diga el mandatario. Eso está en la Constitución, en la ley, y eso es lo que vale. Sí, claro. Que se sepan, el fondo de ese programa es que las personas sepan que se pueden defender. Y que ahí tengan todos los argumentos para que digan como, bueno, esperen un momentico, que yo sé cómo es que es la cosa. Bueno, importantísimo. Pero bueno, ya para cerrar esta parte, espero que todas las personas que se conectaran con nosotros para esta primera parte hayan entendido. Igual ya saben que pueden poner todas sus inquietudes allí en los comentarios. Segundo tema del día de hoy. Vamos corriendo, este primero estuvo largo. Segundo, cambio de nombre. Cambio de nombre. Dani, podemos cambiar nuestros nombres. A veces no nos gustan nuestros nombres y decimos, Sí. porque no quiero otro. Exacto. Entonces las personas tenemos el derecho a cambiar de nombre. ¿Por qué? Como tú dijiste, puede que el nombre que mis padres escogieron para mí no me gusta. Puede ser que haya cambio de sexo de la persona, También, de identidad sí. sexual, pasó de ser hombre a mujer o de mujer a hombre, y pues evidentemente el nombre que está en su registro civil de nacimiento no concuerda con esa nueva identidad. Puede ser que ese nombre haya quedado mal escrito. Okay. Puede que ese nombre no tenga ninguna relación o inclusive se vuelva una burla para la persona. Por ejemplo, en muchos de nuestros puertos, en las costas, en donde hubo puerto, muchos niños se llaman Usnavi. ¿Y eso por qué? Porque llegaban buques de la Armada de Estados Unidos que se identifican como US Navy, US Navy, y entonces muchos se llamaron Usnavi. Claro, que ya cuando entendieron y entendieron la burla, pues prefieren cambiar de nombre. Otros porque esos nombres o esos apellidos le traen malos recuerdos. Ok, también se puede, o sea, es el nombre completo. Allá voy, exacto. Esperen que ya... Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Sí. ¿Puedo cambiar los nombres, los apellidos o los nombres y apellidos? En Colombia se acostumbra que nuestros nombres
cuando digo nombre, nombre y apellido, tenga 2 nombres y 2 apellidos. Es la El de generalidad. papá y mamá, sí, normalmente es el... También está cogiendo fuerza de que solo hay un nombre. Sí, o a veces también yo tenía compañeros que tenían hasta 4 nombres. Allá voy. O sea, todo está permitido. Sí. Eso está permitido. Todas esas configuraciones son permitidas. O inclusive solo un apellido. Sí. ¿Un apellido también? Por ejemplo, cuando es mamá soltera y de pronto la mamá soltera solo tiene un apellido, pues entonces se lo transmite al hijo. De acuerdo. Listo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Para resolver la pregunta de Dani, podemos cambiar nuestros nombres o nuestros apellidos o nuestros nombres y apellidos. Listo. Ok. ¿Cuántas veces? ¿Una? 2 veces. ¿2 veces? Y un poquito más. Como La que de pronto oportunidad me es 2 equivoqué. veces. Una, cuando soy menor de edad. O sea, chiquitos, pero ¿desde Menor qué de edad? edad y Menor a de- través de los padres que hacen todas las gestiones. Ok, pero ahí de cuántos años, por ejemplo, si un Menores niño de edad es de 0 a 18. O sea que si un niño de 4 años dice, no me gustó ese nombre, papá, cámbiamelo. Yo creo que el niño de 4 años de pronto no tiene digamos que, el conocimiento pleno para tomar una decisión de esas. Pero puede darse, o sea, no niego que pueda darse, sí. Y los papás de acuerdo dicen, bueno, sí, yo no había pensado y si a usted le gustó. Y si de pronto entonces está la posibilidad y de grande dice, no, mejor ese nombre está como muy maluco. Sí. ¿Qué tal que un niño de 4 le habían puesto Santa Fe? Y digo, no, a mí me pones Millos. Pues, por obvias razones. No, por entendible. Dios. Bueno, pero poniendo Bueno, serio. entonces hay un punto importante, bueno, para recapitular. Una vez siendo menor de edad, Y otra, siendo pues, mayor de edad. Pero a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice, pueden haber justificaciones constitucionales para un tercer y un cuarto cambio o más. Me explico. Supongamos que de niño no me cambié el nombre, o esa persona no se cambia el nombre de niño. ¿Listo? Se le venció la primera oportunidad. Pero luego dijo, oiga, a mí no me gusta este nombre, me lo quiero cambiar por otro. Listo, hace su cambio de nombre. Pero después tiene, digamos que decide que su identidad de género no correspondía a la que aparecía y quiere cambiar de sexo, un transgénero. Y entonces, por ejemplo, ya no quiere llamarse Fernando, sino Fernanda. O ya no quiere ser Daniela, sino Daniel. Solo es quitarle ahí la A. Sí, o cambiar por cualquier otro nombre. Sí. Pero el fondo es ese. Mira que él había cambiado de nombre, por ejemplo, de Camilo a Fernando, pero después cambió su identidad de género y dijo, yo ya no quiero ser Fernando, sino Fernanda. Mira que sería la tercera oportunidad. Okay. Entonces hay una razón constitucional más que justificada para hacer este cambio. Exacto. De acuerdo. Listo. Entonces, pero tampoco es que esto se vuelva una feria que una semana me llamo así, que la otra semana me llamo así. No. Entonces, cuando yo cambio el nombre, estoy generando la obligación también de que se actualicen todos los datos y documentos relativos a esa identidad de esa persona. Entonces, si cambio el nombre de una persona, habría que cambiar el nombre de esa persona en el registro civil de nacimiento. Sí, ya se graduó también. En los títulos académicos, en la cédula, en el pase, claro, eso genera, digamos, ¿Y toda esa tramitología cómo es con cada una de las entidades? Con cada una de las entidades responsables, claro, pero primero es... La registradora. Primero cambiar el registro civil de nacimiento, Sí. Y ahí sí, pues después ya toca ir a la universidad, cámbiame el título y pues eso tendrá unos costos, cámbiame la cédula, pero ese es el trámite. Lo importante es que las personas sepan que pueden cambiar de nombre, de los nombres, apellidos y o apellidos. También es fundamental tener claro que el hecho de que yo cambie de nombre no significa que suplante la identidad de otra persona, me explico. ¿Qué tal que yo deje de llamarme Fernando Reyes y me lo cambie a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Yo no voy a suplantarlos. Sería un homónimo de ellos, pero yo no voy a coger la riqueza y la fortuna de ellos, porque me llamo como ellos. Entonces voy a firmar cheques y entonces le descuentan la plata a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo. No, sería un homónimo. Eso es fundamental, ¿no? No falta de que... pronto Sí. la gente es creativa. Imaginativa. Como en Colombia. Y ven, yo tengo acá una pregunta porque dices que también se puede cambiar el apellido.
Por ejemplo, que ya soy grande, pues tengo a mi papá y mi mamá, pero no me gustan sus apellidos. ¿Me puedo poner cualquier apellido que yo quiera? Sí. O sea, como si me gustó Prieto, entonces me puedo llamar así tenga mi papá y mi mamá. Sí, sí. Vea pues. Yo soy Carlos Fernando Reyes Moreno. Podría ser Carlos Fernando Prieto Rodríguez. O ser Juan Carlos Reyes Moreno. De acuerdo. O se cambiar cambian los cuatro. absolutamente todo y volverme Lionel Messi. Yo Cristiano pensé, Ronaldo. esa de los apellidos no la sabía, de pronto la de los nombres sí como que uno dice, bueno, que el nombre no le gustó, pero los apellidos, pues, rara vez yo creo que se debe ver. Se está viendo mucho. Sí, vea pues. Digamos Bueno, ya, y esto no es de interesante. ahorita, vamos a ver que las normas que permiten este cambio Desde hace- son antiguas, sino pues como todo en la vida. Claro. Ahorita hay más como que las personas, y sobre todo los jóvenes, como que ya tienen una identidad como persona mucho más fuerte. Y en esa formación de identidad pueden decir, ese nombre no me representa o ese apellido no me representa. Claro. Pero me parece muy importante que efectivamente a nivel legal, pues, se pueda dar esta garantía de que uno pueda hacer estos cambios. Dani, y otro punto importante es, bueno, ¿y dónde se hace el trámite? Eso es fundamental. Ojo, los decretos 1260 del 70, desde de los 1970. El decreto ley 999 del 88, 1988, y el Código General de Proceso, que es del año 2012, señalan que esos trámites se pueden hacer ante notaría. Ok. ¿Mm? Todos tenemos notaría cerquita. Notaría. Y recuerdas que dijimos que las personas tienen, digamos que en principio dos oportunidades, cuando son menores Sí. de edad y mayores de edad, eso es de notaría. Pero cuando hay otra Como una tercera. oportunidad, ya no es ante notaría, sino ante un juez en un proceso de jurisdicción voluntaria, así se llama. Okay. Y ya será el juez el que autorice el cambio del nombre. ¿Qué se necesita para, digamos, yo voy a notaría, pero qué debo llevar? Básicamente llevar el registro civil de nacimiento y allá se adelanta una escritura pública. En notaría, digamos que el resultado es una escritura pública donde se autoriza el cambio de nombre. Pero entonces no hay que, o sea, no hay que solicitarlo. No hay que justificar. No hay que, simplemente yo voy a, por ejemplo, en este momento, si yo quisiera, voy a notaría y digo, es que quiero cambiar mi Sí, nombre. no tienes que justificar el por qué quieres cambiar. Eso, el notario no está para eso. Ok. Solo que tú estés En la tercera sí que es ya directamente juez. con el juez porque tiene Claro, que hay tener que un argumento. justificarlo constitucionalmente. Pero donde quiero decir, tú no tienes que justificarle al notario por qué quieres cambiar el nombre o el apellido, sino el notario lo único que tiene que dar fe es que tú estás en tus 5 sentidos. Señor seguro. Ah. Sí, exacto. Sí, sí, exactamente. Ahora bien, también hay una ley que ya fue aprobada por el Congreso, que pasó a sanción presidencial, a la firma del señor presidente, que no la ha firmado, pero ya en cualquier día de esto sale, y es la que autoriza a que los padres, cuando van a sacar el registro civil de nacimiento de su menor hijo, deciden cuál va a ser el orden de los apellidos. Esto es otro tema, pero va interrelacionado. Sí. Entonces, históricamente, como estamos en un país machista, patriarcal, siempre el apellido del padre iba antes que el de la madre. A través de esta ley, se autoriza a que los padres decidan cuál de los dos apellidos, el de la madre o el del padre, irá de primero. ¿Eso antes no se podía? Eso antes no se podía. Vea pues. Ahora entonces, cuando ustedes tengan un hijo, ustedes sepan que ustedes, pareja, pueden decidir cuál de los dos apellidos va primero, si el de la madre o el del padre. Okay. Esto es un avance para cortar ese régimen machista, patriarcal que pues hemos tenido no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y en ese orden también los mismos, o sea, se podría hacer luego, o sea, si ahorita sale, también ahorita se podrá hacer como esa actualización y se puede hacer ese cambio. Sí, claro. Por lo mismo, por pero notaría es o ya nacen, sería otro. Es cuando nacen. ¿Cómo sería el proceso después? Digamos que entonces, hoy un niño, apenas salga esta ley, que ya está por salir, Sí. Nazca un niño y los padres vayan a registrarlo en el Se registro puede civil de hacer nacimiento, ahí deciden los padres cuál de los dos apellidos va primero, ¿ok? Y con una nota adicional, ¿qué pasa si los padres no se ponen de acuerdo? Piedra, papel o tijera. Ah. Caricellazo. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Así, punto. ¿En serio? Ya, claro. Como no sabe, y entonces ahí
El El registrador. funcionario es el registrador. Vamos a ver cuál va de primero. Sí, Vea, claro, pues. sello. Ya, así. Sencillo, tampoco hay que morder el misterio. Sí es. Si no se ponen de acuerdo, entonces, no esperemos, démosle 3 meses a ver si se ponen de acuerdo, nunca se van a poner de acuerdo. Sí, claro. Entonces, caricellazo y de una vez se decide. Listo. Bueno. Interesante. Y otro es, como repetimos, la otra figura es la que estamos hablando y es el cambio de nombre. Las personas tenemos derecho a cambiar de nombre al menos 2 veces, una cuando soy menor de edad, a través de mis padres, que son representantes legales, o cuando soy mayor de edad, pues yo solito puedo solicitar el cambio de los nombres, de los apellidos o nombres y apellidos. Y en ese caso, por ejemplo, cuando son menores de edad, tienen que estar tanto papá como mamá. En principio sí, y ahí vienen unos rollos, porque si están separados, si el padre no quiere, Sí, en fin, sí. ahí vienen unos Hay rollos. varias implicaciones. Bueno, y terminemos diciendo que el derecho a tener un nombre es un derecho fundamental. No podemos ser NN. Exactamente. Ese es un derecho a que seamos identificados con un nombre, así como que las personas también tienen derecho a cambiar de sexo, a su identificación sexual. Por eso aquella sigla de LGBTI, pues creció. Más. Ahora es LGBTI y con un símbolo más, para agrupar a todas ellas, digamos que nuevas identidades. ¿Cuáles identidades? Hay personas que no se identifican con ningún género. No binarios. Género fluido, sí, claro. Eso es exacto. para otro programa. Y entonces, básicamente, como dice Dani, pues hay personas que identifican con los 2 géneros, Sí. binario, otros que no se identifican con ninguno, a género o no binario, y en fin, aparecen otras identificaciones. Y entonces entendamos que así nos parezca de pronto a algunas personas les puede parecer raro, extraño, eso es un derecho fundamental y más bien acomodémonos al cambio social y no nos opongamos a él. ¿Listo? Listo, con ella terminamos el segundo capítulo. Perfecto. Y bueno, ya vamos en una primera parte donde tratamos estos 2 puntos que yo creo que han quedado bastante claros. Y hago aquí otra cuñita, recordando esto último que estaba mencionando respecto al género fluido, bueno, no binario y demás. Tuvimos un programa Juntos al Día con un chico de aquí de nuestro municipio, de pronto para que ustedes echen la repasada. Lo pasamos en repeticiones los sábados y domingos, o también pues pueden buscarlo en Facebook. Y pues bueno, esta primera parte, esa era la cuña, cierro. Yo sé que ha estado súper chévere, en serio, son temas que cotidianamente los podemos estar viviendo, que de pronto no los teníamos tan claros y que a veces también nos pueden parecer, y una palabra muy coloquial, de pronto tontos, pero no lo sabemos, y que pueden estarnos cambiando la vida definitivamente, porque son estos derechos que nosotros tenemos y podemos tener estos argumentos para en situaciones sí o sí defendernos. Así que bueno, Fernando, en este momento nos vamos a un corte comercial y ya regresamos para continuar con nuestros 2 segundos puntos. Sopo TV, tu canal. Hola para todos, mi nombre es Lorena Castro, dueña y propietaria de Retratos de Belleza, una tienda en la que encontrarán los mejores productos. Y en esta ocasión les estaré mostrando unos productos que son esenciales para nuestra belleza capilar y que seguramente los están necesitando. Entre esos está esta plancha viajera que es para cargar a cualquier lado. Entre esos, nuestra oficina que necesitamos arreglarnos rápidamente. El secador que viene con su difusor para las que somos crespas y necesitamos arreglarnos, o también para las personas de cabello liso y con este difusor especial. Y también contamos con la pinza onduladora para que arregles tu cabello, lo tengas lindo, bonito, de una forma práctica, sin que esté ese crespo ahí andando. Entonces pídanlos de una vez, aquí están nuestras redes sociales, nuestro contacto telefónico para que la soliciten ya. No se mueva, está viendo Sopo TV, tu canal.
Bueno, y nosotros continuamos aquí en Su Abogado en Casa, hoy tratando 4 temas súper importantes que la misma comunidad nos solicitó. Ustedes ya saben que pueden dejarnos en sus comentarios o contactarse con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación para que podamos hablar estos temas aquí en Su Abogado en Casa. Estoy con Fernando Reyes, quien siempre trae estos temitas que a veces pensaríamos que son muy difíciles de entender, pero que les trae de manera sencilla para que toda la comunidad lo entienda y así pues podamos defendernos mucho más con el derecho. Ese es el objetivo de este programa, Dani. El tercer tema que vamos a hablar es otro tema importantísimo y de pronto por el título no vamos a decir mayor cosa, y es la insolvencia de la persona natural no comerciante. Así lo llamó la ley. ¿Qué significa eso? Ya uno se enreda ahí. Sí, pero hay que aterrizarlo. Claro que sí. Entonces, digamos que las personas podemos incurrir en mora de nuestros pagos. Tenemos algunas deudas con el banco, con financieras, con la universidad. Ahorita y con en plena la pandemia, sin trabajo muchos, etcétera, etcétera, de pronto llegamos a una cesación de pagos, es decir, no pagamos nuestras obligaciones y entonces podemos entrar en una especie de quiebra, lo digo entre comillas, y resulta que hay una ley que nos permite que las personas se declaren en quiebra, lo que equivale a una insolvencia. Y esto no es malo, esto es bueno para las personas que están en esa situación. Creo que muchos de nosotros hemos sufrido las llamadas de los bancos a las 7 de la mañana, un domingo, y uno afanado, ¿qué pasó? Un domingo nos llaman a las 7 de la mañana y algo pasó, una urgencia, y resulta que lo llamamos del banco, le recordamos que si usted no paga, entonces le vamos a poner abogado, entra a cobro prejurídico y jurídico, y entonces le vamos a embargar la casa, el carro, la beca, etcétera, etcétera. Y claro, eso se genera un estrés en todas las personas. Y como tú dices muy bien, pues estamos en una situación económicamente compleja por la pandemia. Ya veníamos mal económicamente, ahora por la pandemia pues se agrava la situación y de pronto las personas no tienen, digamos, la capacidad de pago para cubrir todas sus deudas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque entonces corre el riesgo de que le embarguen y le secuestren y le terminan rematando el apartamento o la casa. Y entonces, ¿dónde voy a vivir? Y mis niños, y el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, establece un procedimiento que llama insolvencia de personas naturales no comerciantes. Entonces, este es como un proceso, entre comillas, repito, de quiebra, porque para las empresas sí hay un proceso de quiebra. Por eso dicen no comerciantes, ¿no? Porque no si comerciantes. Yo tuviera algún establecimiento me voy por ese y demás, proceso. Sería ¿Y qué es una persona natural? Tú y yo somos persona natural. Alex, que está detrás de cámaras, es una persona natural. Somos las personas físicas. Sí. Solo que en derecho se creó una ficción que son las personas jurídicas. Las empresas, las sociedades. Alpina es una empresa, es una persona jurídica. Entonces lo que dice la ley es insolvencia para personas naturales, así como tú y yo y así como los que nos están viendo, que no sean comerciantes. Okay, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un establecimiento de comercio, ya no entro ahí. Depende si, digamos que si apareces como comerciante o no. Pero si está ese establecimiento de comercio a nombre de, digamos... a nombre tuyo, ahí sí no podrías. Pero si está a nombre de un tercero, sí aplica la norma. Pero a tercero se refiere con, por ejemplo, que o sea, como la representante legal es otra persona. Pero si yo soy representante legal, no aplico. Exactamente. Ya Listo. yo no apliqué. Pero entonces habrá un proceso claro, sí, de quiebra para aquellas sociedades. Pero bueno, entonces aquí, listo. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que sea una persona natural, como tú y yo y como los que nos están viendo. Segundo, que no sea comerciante, así como dijimos. No soy comerciante, no me dedico al comercio. Para ser comerciante es que me dedico al comercio. Y tercero, que tenga 2 o más deudas. Y cuarto, con 2 o más acreedores. Significa que esto no aplica para que si yo tengo una deuda con un solo banco y tengo 5 deudas con el banco, no aplica. Ya. Entonces, debo tener 2 o más deudas, con 2 o más acreedores. Entonces, por ejemplo, si tengo una deuda con el banco A y una deuda con el banco B, ahí está. Yo aplico.
tengo 2 o más acreedores y 2 o más deudas. Y que entré en cesación de pagos, el último requisito, que es cesación de pagos, que llevo 90 días o más sin pagar. Igual para los dos, que no puede que lleve con una 120 y con la otra 90. Pero exacto, ya listo. aplico, de acuerdo. Tampoco son nada del otro mundo, porque muchos de nosotros seguramente tendremos más de 2 deudas, con más de 2 personas naturales o jurídicas. Y de pronto hay personas que ya llevan 90 días, que son 3 meses o más, sin pagar. Están los requisitos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es que si la persona se declaró insolvencia, entonces desaparece del mundo económico, no, todo lo contrario. La idea aquí básica es que renegocie sus deudas. Entonces, en ese proceso de insolvencia se llama a los acreedores, es decir, a las personas a las que se les debe, para que se sienten en la mesita y todos nos pongamos de acuerdo a ver cómo se paga, de acuerdo a las capacidades del deudor, porque nadie está obligado a lo imposible. No me pueden obligar, no, es que me pagan un mes, no. Aquí la ley establece que puede hasta en 5 años para lograr cubrir todas esas deudas. Además, se pueden convalidar acuerdos privados, que por ejemplo yo he hecho con alguna persona que le debo una letra, entonces lo llevo también allá y le digo, usted también entra acá. Y si es necesario, pues se liquida el patrimonio de la persona. Pero también otra de las consecuencias y objetivos es que todos esos procesos ejecutivos, cuando uno tiene una deuda por una letra, un pagaré, un crédito que no pagó, lo llevan a un proceso ejecutivo ante el juzgado. Pues si yo voy a este proceso de insolvencia, todo se detiene. O sea que ese proceso ejecutivo que iba dirigido a rematarme el apartamento, se detiene, se suspende. Porque eso, digamos que todas las personas que tienen una deuda o varias deudas y esa llamadera, que el abogado, que el banco, que si no paga, y claro, ese estrés de que voy a perder el apartamento y dónde voy a llevar a mi familia a vivir, eso es, cuánta gente ha tomado decisiones más drásticas para quitarse todo este estrés. Entonces, pues aquí está el proceso. Esto es. Y entonces, ¿dónde se puede adelantar este proceso de insolvencia? En 2 lugares. Ante un centro de conciliación debidamente acreditado o avalado, o ante la notaría. También, Proceso que según la ley puede tardar entre 60 días, que es lo máximo, más 30 días por si necesitas más, máximo 90 días. Estamos en Colombia y pues se puede demorar más de pronto, pero pues tampoco es que sean mucho, entendiendo cómo se maneja aquí un proceso que dura años en Colombia. Y entendiendo esto, el objetivo final es rehacer la vida económica y financiera de las personas. Claro, porque con estas deudas efectivamente en muchas ocasiones se ve limitado y de ahí ya se corta y ya no puede volver. Digamos que ya se ve como tapado por todos lados. Claro. No puedo trabajar y tampoco puedo abrir un negocio, porque para abrir un negocio tengo que pedir un crédito, pero como estoy debiendo un crédito y estoy reportado en data crédito, y esto se vuelve un círculo vicioso por el cual nadie puede escapar. Pues esta es una forma de escapar, además de que, paréntesis, también ya digamos que fue aprobado por el Congreso, aprobado por la Corte Constitucional también, en un análisis previo, la oportunidad que vamos a tener los colombianos que tengamos deudas, de ponernos al día, y eso es como un borrón y cuenta nueva. Pero es esa parte, pero ya viene. Eso ya va a suceder. Para que no estén reportados en data crédito. O sea, todas las personas que están en data crédito reportados van a tener, digamos, la oportunidad que tienen un año limpiar su hoja para pagar y todas esas deudas que tengan, salir de data crédito sin sanciones, porque en este momento si una persona paga una deuda que tenga en data crédito, dependiendo la duración de esa deuda, va a estar reportado en data crédito otro tiempo. O sea, puedo pagar hoy, pero puede que si llevo mucho tiempo sin pagar, entonces siga reportado en data crédito. Entonces eso es lo que conoce como leyes de borrón y cuenta nueva. Ese es otro que será próximo. Cuando salga estaremos comentándola aquí en el programa. Y con esto entonces no solo se busca la reactivación de las personas económica y financiera, sino también la del país. Pues un país como el colombiano, que está en recesión económica por muchas razones, mal gobierno, pandemia, etcétera, etcétera. Y todos endeudados. Y todos endeudados y no pueden pedir créditos para
para nuevos emprendimientos. Entonces digamos que esta es otra idea de regenerar la economía, ponerla en movimiento nuevamente, y esta es una otra forma de salir de la crisis tanto del país, crisis económica tanto del país como de las personas. Okay. Entonces las personas, repito, tenemos derecho a que si entramos en esta situación de cesación de pago y tenemos 2 o más deudas con 2 o más acreedores, podamos iniciar un proceso de insolvencia como persona natural, no comerciante, ante una notaría o un centro de conciliación acreditado. Perfecto. Y hay una preguntita para ir cerrando este tercer punto del programa del día de hoy, y es, ahorita mencionaba algo de que si es necesario también vender patrimonio de la persona. Okay. En ocasiones, digamos que si las deudas son muy grandes, se tendrá que tomar esa decisión. Sí, liquidarlo. Pues, bueno, no alcanzo a pagarle todo, pues puede llegar a un acuerdo. No puedo pagarle todo, pero pues con el carro, que vale menos, pero pues recíbame el carro y usted acordemos de que eso constituye el pago total. O sea, también el acreedor pues puede, digamos que aportar en esa colaboración, porque al acreedor de que no le paguen nada, que le paguen algo, pues... Claro, sí, perfecto. Tenemos que entrar en ese principio de solidaridad, pues que si no se puede todo, pero pues se podrá algo. Todo esto es actuando de buena fe. Sí, con la intención. Obviamente, no es como que deje de pagar mis deudas y voy a dejar y luego voy a la insolvencia, no. La idea es siempre pagar pues, a tiempo y de manera correcta. Y como Dani dijo muy bien, pues estamos en una situación de crisis porque pues, no solo por lo mal que ha venido el país en todo sentido o en muchos sentidos, sino pues la pandemia también, ha golpeado también la economía, no solo del país, entendiéndolo como un todo, sino pues de todos nosotros. Así es. Bueno, entonces cerramos ese tercer punto. Igual lo mismo, si tienen dudas nos pueden dejar en los comentarios, porque pues la idea es que se puedan solucionar y que podamos tratar estos temas de manera detallada para todos ustedes. Igual se hace aquí de manera, digamos que lo básico también, para que lo tengan muy claro. El último punto, cuarto y último punto, ¿cuál es? Nada menos, imagínate, Dani, que la semana pasada el presidente de la República sancionó la ley 2108 del 2021, obviamente, por la cual se declara el servicio de Internet como un servicio público, esencial y universal. ¡Wow! ¿Y qué significa todo eso? Como Dani decía aquí, el canal también presta el servicio de Internet. Pero es que, Dani, en Colombia solo el 15% de nuestras familias tienen acceso a Internet. Entonces estamos hablando que nada menos que el 85% de las familias colombianas no tienen acceso a Internet. Desde sus hogares al menos. Y eso pues significa que hay una brecha digital entre los que pueden pagar Internet y los que no. Y esa brecha pues hay que reducirla hasta que la eliminemos. Por eso llegó antena parabólica de Sopó. Exactamente. Con Entonces, nuevas opciones. Claro, aplicándolo para el caso de Sopó y seguramente aplica para el caso de Tocancipá, de Huasca, de Gachancipá, de Boate y Mijaca, seguramente hay muchísimo más porcentaje de acceso a Internet en el casco urbano que en las veredas. Claro, que en la ruralidad. Exacto. Entonces, entendiendo eso, lo que busca, entre otras, esta ley es que haya una democratización del acceso a Internet. Romper esa brecha, eliminar esa brecha, que todos tengamos acceso a Internet independiente de donde vivamos. Además, se exige que ese servicio sea eficiente, continuo y permanente. Algo así como el servicio de acueducto, que tú abras la llave y siempre salga el chorro de agua potable. Entonces, en ese escenario, aquí lo que se busca es que la persona que esté en cualquier lugar de Colombia tenga acceso a Internet. Un servicio eficiente, permanente y continuo. Que no que me toca conectarme a Internet a las 6 de la tarde porque a las 8 ya lo quitan. No, esa no es la idea. Y digamos que en la generación de derechos, que de los que hablan de generaciones de derechos, siempre se ha hablado de al menos 3 generaciones de derechos. La primera es de los derechos civiles y políticos, luego se hablaban de los derechos sociales y económicos, luego de los derechos colectivos, que un día hablamos contigo, los derechos por ejemplo, al medio ambiente. Y la cuarta generación, para aquellos que estudian los derechos humanos desde generaciones, hablan del acceso o de los derechos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y pues nada menos que uno de estos derechos humanos y fundamentales es nada menos que el derecho a acceder a Internet.
¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque es inherente a la persona, porque hoy en pleno siglo XXI no estaría bien visto que una persona no pueda acceder a Internet. Sí. Imagínate hoy los niños que en la pandemia les tocó tomar clases virtuales. Y si están viendo una vereda no hay Internet. A muchos les pasó. Eso fue lo que sucedió. Entonces, otra de las consecuencias que se declare el servicio de Internet como un servicio público esencial y universal es que sus costos deberían tender a reducirse, que el gobierno ayude a todas estas empresas, incluyendo a la parabólica, al canal, para que pueda llevarle el servicio a todos los rincones de los municipios. Y si es el caso, como es un derecho fundamental, las personas tendrán la acción de tutela para defenderlo. Así como el agua. Así como el agua, la salud, la vida, claro, la eutanasia. Entonces, es fundamental saber en este caso que se ha declarado el derecho como un servicio, el derecho a acceder a Internet como un derecho público, esencial y universal. Ya quedó establecido. Ya quedó establecido y en ese estado de cosas, pues las conexiones, habrá conexiones a ciertos portales sin costo, por ejemplo, sobre todo portales educativos. Y bueno, el fin es que, básico es que haya la cobertura, haya una ampliación en la cobertura del servicio a tal punto que esa brecha que hablamos, de que ya no se hable de que solo el 15% de la población en Colombia tiene acceso a Internet, sino que sea el 100%. O sea que vamos a llegar como Estado al 85% de las personas que no tienen esa posibilidad hoy. Y terminamos señalando, mi Dani, que Colombia es el quinto país de Latinoamérica en el cual se establece el servicio de Internet como un servicio público esencial y universal. Ya lo habían hecho Costa Rica, Argentina, México y Chile. De acuerdo. Y Colombia fue el quinto. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo ahí tengo que meter la cucharada y pues bueno, que es importante también como un poco de más, es como una reflexión y siento yo que es importantísimo y creo que es un paso grande también para el país y teniendo en cuenta, eso es una lectura de la realidad, ¿no? La realidad global, porque en este momento sí o sí las comunicaciones han tomado muchísima fuerza. Es por allí que nosotros definitivamente nos estamos informando, comunicando y demás, pero también en un país como nosotros, pues como Colombia, creo yo que también hay una brecha de desigualdad bastante grande en donde los servicios, no solo de Internet, que obviamente se busca que sea al 100%, pero también hay muchos donde ni el agua llega, ni la luz llega, no hay nada de esto. Entonces pues yo creo que a modo de reflexión, si bien acá en Sopó, yo creo que podemos vivirlo en menor escala, pero a nivel nacional hay que reconocerlo y es que esta brecha de desigualdad, si bien ahora se le apuesta al Internet, pero también primero dándole, digamos que el frente al agua, a la luz, a como todos estos otros servicios. Exactamente, o sea, aquí la lucha es que primero se le reconozcan los derechos a las personas y se le garanticen esos derechos. Y cuando en algún programa hablamos de los derechos colectivos, efectivamente en Sopó, así como en gran parte del país, sino en todo, hay lugares donde no hay acceso a alcantarillado, a saneamiento básico, ni a acueducto, ni a Internet, ni a energía eléctrica. O no es continua también, ¿no? O lo sufren intermitencias. Pues. Sí, con intermitencia. O sin calidad, porque sí, les llega agua, pero les sale amarilla. ¿Cuántas veces sucede acá en Sopó? Sí, claro. Entonces, por eso es el fondo del programa. Mira, tenemos derechos. ¿Cuáles? Ya los estamos reconociendo. Ahora, ¿cómo los defendemos para que nos los garanticen en debida forma? Ese es el objetivo de este programa y bueno, ahí vamos paso a paso. Así es. Y entonces decirle a todos nuestros queridos televidentes y queridas televidentes de todos los municipios que hemos mencionado, Cachancipá, Huasca, Mijaca, Tocancipá y Ubaté, además de nuestros queridos soposeños y soposeñas, que el objetivo de este programa es un objetivo social, es informarle a ustedes que tienen derechos, cómo defenderlos, cómo garantizarlos y de pronto darse ustedes cuenta que de pronto hay temas en los cuales ustedes podrían tener un interés y ni se han dado cuenta
no por desconocimiento, sino porque de pronto no les había interesado o simplemente sí, pues no sabían que existía una normatividad que desarrollaba un tema en particular. Hoy aprendimos la diferencia entre contrato de prestación de servicios y contrato laboral. Y aprendimos que muchas personas que están en contrato de prestación de servicios seguramente están en un contrato laboral, así no lo diga el contrato físicamente, pero sabemos que la realidad prima sobre la formalidad. También hablamos de que las personas tenemos derecho a cambiar el nombre, estoy hablando de los nombres, los apellidos o nombres y apellidos, también que las personas naturales como tú y yo, bueno, si no eres comerciante, tenemos derecho a declararnos en insolvencia y cuáles son sus consecuencias, y eso no es malo, todo lo contrario, es muy bueno. Por ejemplo, hace unos días esta cadena de supermercados, la 14, se declaró en quiebra. Claro, es una persona jurídica, entonces se va, pero la idea... Pero también es, digamos que con esa misma lógica. Exacto, para poder entrar y pagar y renegociar sus deudas para seguir adelante. Y también hablamos de la ley 2108 del pasado 28 de julio, por medio del cual se declara Internet como servicio público esencial y universal en Colombia. Y que ahí yo, para ya cerrar el programa y como invitación a toda nuestra comunidad que de pronto aún no tiene acceso al Internet, contarles que hay ya en bastantes puntos, digamos que lejanos del casco urbano, como en la ruralidad, por ejemplo, en Centro Alto, sector San Felipe, todas estas partes que son donde pensaríamos que de pronto es mucho más difícil tener acceso a Internet, pues efectivamente allí desde la antena parabólica de Sopó ya tenemos nuestros puntos para que ustedes pregunten, para que se contacten con nosotros, se acerquen aquí a la oficina y pues les podamos ofrecer todos estos servicios, obviamente para garantizarles el mejor servicio de calidad a los mejores precios, porque eso también me parece importante resaltarlo, para que dependiendo de la necesidad que tengamos podamos acceder a este servicio. Es importantísimo lo que has dicho y hay que celebrarlo y aplaudirlo, no solo al canal, a la parabólica, sino al director, a José Luis Rosso, porque en cabeza de él es que se ha adelantado toda esta labor y estas decisiones y estos logros para poder llevarle el Internet a estos rincones de Sopó que no lo tenían y ahora lo tienen. Ese es un logro que hay que agradecer, que hay que aplaudir, porque la antena parabólica, todos los recursos, las ganancias que genera, se reinvierte en los programas que van dirigidos a la comunidad. Aquí no hay socios que van a enriquecerse. Entonces, esta labor social, estas son las labores sociales que hay que aplaudir, que son ejemplos para que se pueden tomar en otros municipios. Y que ahí vamos un pasito adelante desde la antena parabólica, mire, anticipándonos a esta ley que ahora pues ya está estipulada a nivel nacional. Entonces, me parece importante estos 4 temas que tratamos el día de hoy. Ustedes cuéntenos también qué quisieran saber para el próximo Su Abogado en Casa, para que les llevemos toda esta información tan importante en cuanto al derecho constitucional a todas sus familias. Dani, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo de Su Abogado en Casa. Este es tu casa, este es tu sed. Para todos nuestros amigos, un cordial abrazo y nos vemos la próxima semana en Su Abogado en Casa. Llegamos al final de esta emisión. Lo invitamos a que continúe sintonizando la programación de nuestro canal Sopó TV.